Vamos a pasar a continuación a uno de los eventos que forman parte de este día especial dedicado a la Matanza de Texas. Y tenemos con nosotros a Marcus Nispel, director del remake de 2003, y con el que después de la proyección de la película tendremos ocasión de tener una charla, seguro que va a ser bastante animada. Y si no, ahora cuando presente la película se van a dar cuenta. Un fuerte aplauso para Marcus Nispel. Sit right here. He listens to me. I stood too close to him and look what happened. So, this light is bright. Thank you. So how many of you have seen the movie before? And how many have seen it a second time or a third time? How many have seen it a fourth time? How many of you have seen it a fifth time? You're my people. God, you see, when I got this movie offered, to tell you the truth, this wasn't that big on my monitor, because in Germany, where I'm from, it was forbidden. It was considered too depraved, even for Germans. I guess you all speak English. Yes, I need to have this. Please. Okay. Bueno, comenta que cuando le ofrecieron esta película, pues tampoco supo muy bien cómo reaccionar, porque en Alemania la película estaba prohibida, la consideraban demasiado depravada, incluso para los alemanes. I have a really close friend, Daniel Pearl. He shot all my music videos. He shot all my commercials. And I've done a lot of those, way too many. And the problem with it is you never see your audience. So I always wanted to make a movie where I see the audience. And I can see them jump out of seats. It's like high school with money. Bueno, tengo un buen amigo que es Daniel Pearl, que había rodado pues la mayor parte de mis vídeos musicales, pero con los vídeos musicales hay un problema, y es que no ves a tu público, no ves la reacción, y por eso quería hacer una película, para ver cómo saltaban en la sala. Yeah, it's like playing pranks, you know. Es como gastarles una broma. So when I told Daniel about it, the reason why I told him is he was a cinematographer of the first Texas Chainsaw Massacre, and he shot it straight out of school. He went to school with Tobe Hooper, and when he came out of school, they both made this movie. Cuando se lo comenté a Daniel, pues se lo comenté porque él había sido director de fotografía del cine, y él había sido el director de fotografía de la película original. Él fue a la escuela de cine con Tobe Hooper, y nada más salir fue cuando hicieron esta película. I told them, how dare they make a remake of your movie? It's a classic. Nobody should touch it. Le dije que era, digamos, que demasiado atrevido intentar hacer un remake, porque es un clásico y nadie debería tocarlo. He goes, no, you got to do it, because you're going to hire me, and I get to shoot the same movie twice. First at the beginning of my career, then at the end of my career. Tú no, tú lo tienes que hacer, porque me vas a contratar a mí como director de fotografía, y así voy a rodar la misma película dos veces, una al principio de mi carrera y otra al final de ella. And I said, that's a good enough reason. Y yo le dije, bueno, pues esa me parece una muy buena razón para hacerla. And little did I know the onslaught of the fans of the original hating on us. Lo que no sabía es que íbamos a tener pues esa horda de fans del original que nos iban a odiar. Now, my favorite movie is Rocky. If anybody would tell me they want to make a remake of Rocky, I would kill them on the spot. Mi película favorita es Rocky, y si alguien me dice que va a ser un remake de Rocky, lo mato sobre la marcha. So we gave it a try, and you see, after I heard from the fans, I got to meet the actors, and they were acting their hearts out. Bueno, cuando empezamos a plantear la película, quería conocer a los actores, y realmente pues lo estaban dando todo. And I knew I had to do right by all of you guys. Y supe que tenía que hacerlo bien por todos ustedes. They applauded. We should stop right
now before I make it worse. Yes, I think that we can leave it here, and then in the Q&A we continue. Let's with the do that, okay? I would much rather answer your questions, if there are any. All right. Nos vemos en un ratito y tenemos un coloquio con Marcos Nispel. Muchas gracias. Seen this in a really long time, so thanks to you, I got to see it again. Hacía tiempo que no la veía y gracias a nosotros pues la ha podido ver de nuevo. Bueno, ahora a la salida hay una barbacoa, por si alguien quiere cenar algo, alguna cosa y un surtido. I'm saying that now outside there's a barbecue with some Beef jerky. You know, guys, let me just say a few Yes, of things. course. I know you have questions. When you make a movie like that, do we need a microphone? You can hear me. Yes, please, because it is recording so Oh, we it's need recording it? Yes. When you make a movie like that, and you're done, or you think you're done, you look at it and you say, you know, the performance is okay. The colors look good. I like the sets. I like the mood. The story coming across. The one thing you don't know is it scary? And that's really all you got to deliver. Because you put the buttons there, you push them, so it doesn't work for you. I don't know if it's scary. I know everything else. And before I even got to show it to an audience for the first time, there was a scene that they asked me to add, which is Leatherface coming out one more time and lashing out to the car. It wasn't in the original plan, it wasn't in the script. And you see, at that point, I've seen the movie already like hundreds of times. And we shot it, and the next day I met the editor, and I looked at it one more time. And I didn't know that he already put the scene in. I thought it would take till the end of the week, and so I watched the movie, it comes to the end, he comes out one more time and swipes at the car, and I'm like, ah! And that's when I knew this stuff was scary. And but that's an odd thing, isn't it? As a director, you have to make a scary movie, you don't know if it's scary. At that point I knew, and then nothing was more pleasing than seeing with an audience. Ever since I stopped watching the movie and I just watched the audience, it's just so much fun to see them react, what is working and what is not. It was interesting, again, seeing the scene with the sheriff, you know, when Erin is in the car and she wants to get out, and suddenly he knocks on the window. I found out it wasn't scary unless you would move the sound a little bit earlier before you see the picture. It makes no sense, but it made it more scary. And so, yeah, you test it out and you watch how the audience responds, and it takes on a whole new life. The greater thing about making those movies is the audience. I'm not saying this to, you know, be smooth or anything, because they react. They are part of the whole presentation. Sorry, I keep on forgetting that you have to translate. Don't worry. Bueno, antes de empezar con las preguntas, sí quería comentar una cosa, y es que cuando uno hace una película de este tipo, cuando piensa que ya está acabada, la ve y ve que las actuaciones están bien, el color está bien, las localizaciones están bien, el sonido está bien, todo parece correcto, pero lo que no sabes, aunque veas que todo está en su sitio, lo que no sabes es si la película da miedo. Hasta que no ves la reacción con el público, no sabes si realmente has conseguido el propósito, que es dar miedo, y que al fin y al cabo es el objetivo principal de la película. Cuando tenían ya el montaje bastante adelantado, la productora un poco pidió meter un último plano de Caracuero con la motosierra hacia la cámara. Lo rodaron, él
fue a revisar de nuevo la película, pero pensaba que todavía no habían incluido ese plano, pensaba que lo iban a incluir un poco más adelante a final de esa semana. Y cuando termina la película y sale ese plano de Caracuero con la sierra, él mismo se asustó. Entonces, bueno, pues sí da miedo, sí da miedo. En cualquier caso, dice que llega un momento con este tipo de películas y con esta película en concreto donde él deja de ver la película y se pone a mirar las reacciones del público, que lo que le interesa es ver la reacción del público y cómo, si los elementos funcionan. Que hay, por ejemplo, ese momento en el que el personaje de Erin está en el coche y el sheriff toca en la ventanilla, que tiene que ser también un momento de sobresalto. Y que, por ejemplo, jugó también un poco con el sonido, que lo que hizo fue anticipar un poco el sonido, que no tiene mucho sentido, pero que a nivel de efecto de terror, pues sí era interesante. My agent, the day it premiered, told me, let's go together to a movie theater, and we went to the Bridge. It's the biggest movie theater in Los Angeles, and it was sold out. And I walked up there with him to the usher, and we asked if we can go in, and we'd be just sitting in the back watching the movie for a little bit with an audience. Bueno, cuando la película se fue a estrenar, mi agente me dijo, vamos a ver la película, y vamos a uno de los cines más grandes de Los Ángeles, y estaba completamente vendido todo. Entonces entraron y se sentaron en la parte de atrás a ver la película. And the usher said it's playing really, really well. Every show has been sold out. And around 40 people asked for assistance. Pues el responsable del cine dijo que la película había ido muy bien, se había vendido todo y que 40. Yes. Y que 40 personas habían pedido asistencia médica por ver la película. So I said, what do you do when they ask for assistance? And he says, we take them out in the parking lot and have them walk in circles a little bit. And then they usually want to come back in and watch the rest of the movie. Normalmente cuando piden que les asistan un poco, los sacan a la parte de atrás, que caminen un poquito, den un par de vueltas y después pues piden volver para seguir viendo la película. So when we got into the movie theater, we sat all the way in the back, and it was a very emotional moment because actually 3 from the cast were there. They were also sitting there, and we were watching it, and suddenly scary was scarier and funny was funnier because it was like on a big screen, right? It was a great feeling. And of course now I'm watching the audience, and I'm all the way in the back. Where are my friends with wheelchairs? Arms up. Los compañeros que tienen esta en silla de ruedas, que levanten la mano, por favor. Because that's where you sit when you go in the back. I tell you a story in a moment. Thank you. Go ahead. Sí, que que estaban sentados en la parte de atrás y que había también 3 miembros del reparto con ellos, y que era muy divertido porque viéndolo en la pantalla grande, vemos que las partes de miedo le daban mucho más miedo y las partes divertidas eran mucho más divertidas porque lo estaban viendo en pantalla grande. Y que pues ha pedido pues que para identificar dónde están de los espectadores los compañeros que están en silla de ruedas. So you sit in the back, and I'm watching the movie, and it's just the part where the sheriff is showing up, and Aaron wants to get away with the car, and the sheriff is knocking on the window. And I'm going like, is it gonna work? And there was one of the 5-6 guys in the wheelchair that were sitting there who like jumped out of the seat and started to flail like that. And I went like, it was just one redeeming quality to this movie is I made somebody jump on his feet who was sitting in a wheelchair. Comenta que efectivamente había personas en silla de ruedas que estaban viendo la película, y cuando llega ese momento del sheriff tocando en la ventana y él en que se quiere ir y piensa que el momento no va a funcionar, y de repente el público se asustó y algunos de los que estaban en silla de ruedas se levantaron, hicieron aspavientos y volvieron a caer. Así que uno de los elementos que redime a esta película es que consiguió que personas que iban en silla de ruedas pudieran levantarse.
Good. Well, I'm going just to ask you a couple of questions and then we'll have the audience. But before you said that Chainsaw Massacre was not, in Germany was a film forbidden to the brave. But I would like to know exactly when you saw it for the first time and your impression, because we had, before this screen, we had a documentary called Chain Reaction, and it is about people like Stephen King or Takashi Miike talking about the first time they saw the original film. So I would like to know how was your experience with the original film for the first time? Well, let me ask you guys. What I'm interested in is not when you watch it for the first time, is why you watch it 4 times, 5 times, 6 times. Why you dress up like it for Halloween or cosplay. Why you buy little action figures. Why you watch the prequels, sequels, remakes, whatnot. What is it about a mythology that makes certain type of people gravitate to a certain kind of movie over and over again? Bueno, más que de su propia experiencia, pues le gustaría saber la de ustedes, el público, de gente que no solo ve la película una vez, o sea, no la impresión de verla la primera vez, sino de ver la película 2, 3, 4, múltiples veces, comprar también pues la película, ver la secuela, la precuela, el remake, tener pues elementos de merchandising, comprar las figuritas, eso que hace que nos acerquemos a esta película y nos metamos en esta mitología que crea la película. There are much better movies, by all accounts. They don't spawn that kind of a culture. Que hay películas que sin duda podemos decir que son mucho mejores, pero que no tienen esta respuesta por parte del público. So the ultimate fans that you work with are the writers of these movies. They know this world more than anybody else. And when you see them development meetings, they never refer to Leatherface or Jason or Freddy. They never refer to them as the villains. They refer to them as our anti-heroes. Que algunos de quienes mejor conocen estas películas y en este proceso de volverlas a hacer son los guionistas, porque son los que tienen también una relación muy estrecha con los personajes, y en el momento del desarrollo, a la hora de hablar de personajes como Caracuero, como Jason, como Freddy, no hablan de ellos como los villanos, hablan de ellos como los antihéroes. The villain is a good-looking, preppy guy who won't collaborate. El villano es un tipo atractivo, que un poco, digamos, que busca hacer su parte. When I went to school, I very much felt like an outsider. And I didn't feel like I really belonged. I wanted to draw all day long. And I keep on saying I'm a bad German because I'm not into soccer and I'm not into beer and I don't do all these things that Germans do, right? So I felt like an outcast. And I think the same is true for those who hold these characters dear. They're anti-heroes, they're outsiders, they usually have been wronged. They're not part of the in crowd, and that's why we hold them in a very special place in our heart. Cuando él era pequeño, iba al colegio, se sentía como un apartado de la sociedad, no se sentía rechazado porque lo que quería era pasarse todo el día dibujando, y digamos que no era un buen alemán, o sea, no estaba digamos, en las cosas que a los alemanes les gustaban, no les gustaba el fútbol, no les gustaba la cerveza, entonces se sentía pues fuera del alemán, y que precisamente estos personajes son personajes como antihéroes que son también rechazados por la sociedad, que se sienten fuera de ella, que no les dejan integrarse, y por eso pues
tienen un lugar tan especial en nuestro corazón. I think the fans of these movies, and I've met many of them because lately I've been going to these type of events, the fan conventions also, they're a very special group. They're extremely creative people. They love art, they love to paint, they love to write, they want to express themselves. They love fantasy and big theater, opera. Cuando él ha ido a muchas convenciones, a festivales, donde coincide pues con los fans y ha encontrado que ahí los fans son personas muy creativas, que les gusta dibujar, que les gusta pintar, que les gusta expresarse, digamos que tienen pues un mundo interior bastante rico. They often have long beards, tattoos, and shorts. Y que normalmente pues tienen barbas largas, tatús y pantalones cortos. Are there any writers amongst you? ¿Hay algún escritor por aquí? Yeah, there are a few. Terrific. I tell you something I never told anybody. So, when I met the producers of the movie, they showed me the screenplay. As you know, in Hollywood, they make many, many versions. They fire writers, hire new writers, right? And when I looked at it, at the screenplay, I said, you know what? It's the first time I read, I'm a very slow reader. And I said, this is the first time I read a screenplay real time. After 90 minutes, I was through with it. It was just a page turner. There were only 5 or 6 scenes I didn't like, and I told them what it was. And they said, oh, you want to read the previous draft. Because it was everything that a new writer added, and none of it I liked. Así que cuando le ofrecieron el dirigir la película, lo primero que hicieron fue le dejaron el guión, y que claro, en Hollywood los guiones pasan por largos procesos de reescritura, y que muchas veces pues se suele contratar a diferentes guionistas para hacer nuevas versiones del guión. Entonces a él se lo dejaron leer el guión y le encantó. Se lo leyó de un tirón en 1 hora y media de película, se lo leyó en 1 hora y media, dice que era continuamente pasar páginas y que le había gustado mucho el guión, excepto a lo mejor 4 o 5 escenas, y se lo dijo a los productores que había esas 4 o 5 escenas. Y los productores dijeron, pues entonces a lo mejor lo que quieres es leer el guión original, porque justo esas 4 o 5 escenas eran las que habían añadido los guionistas que habían venido después. Scott Kozar, the writer, the original writer that wrote the draft that I liked, he wrote it as part of his 12-step program. You know what the 12-step program is for Alcoholics Anonymous? Okay. He was a heroin junkie, and he did it because he needed to complete something. Scott Kozar, el guionista original que había hecho la primera versión, pues había escrito este guión como parte de el programa de 12 pasos, que es él era adicto a la heroína y para, digamos, dejarlo, pues dentro de ese proceso, de esos 12 pasos, pues estaba el ponerse a escribir. Él se puso como objetivo ponerse a escribir este guión. By the way, Scott also wrote The Machinist with Christian Bale, which was shot here in Spain. También es el guionista de The Machinist con Christian Bale, que se rodó aquí en España. Anyway, so Michael Bay, one of the producers, felt very strong that Erin is expecting that she's going to have a baby. Michael Bay, que es uno de los productores, pues también quería que Erin, el personaje de Erin, estuviera embarazada. So when she's taking the joint in the car and throws it out, she doesn't want to inhale it because she knows something that her boyfriend doesn't know. Así que ese momento en el que ella coge el porro y lo tira por la ventana es porque ella sabe algo que su novio todavía no sabe. So she wants him to get serious in life and be responsible because he's going to be a father, but she hasn't told him yet.
ella quiere que él sea responsable y que siente la cabeza porque va a ser padre, pero él todavía no lo sabe. Now, Kozar, the writer, took it too far and he made Aaron 9 months pregnant. Scott Kozar took it too far and he made Aaron, the main character, 9 months pregnant. Scott Kozar lo llevó demasiado lejos y en el guión puso que ella estuviera de 9 meses. He thought it was a hilarious idea because in the end, when she's running away from the guy with the chainsaw, it would be in slow motion. It would be like... Pensó que sería muy divertido porque además así en la persecución final, cuando estuviera huyendo de Caracuero, estaría con la barriga de 9 meses y sería a cámara lenta, viendo cómo se mueve todo el cuerpo. So I had to rework the ending, and I rewrote the ending and came up with the idea of the pig in the locker, the misdirect, and then the same misdirect when she's working the car and you think she's in the truck. But she's in the sheriff's black and white, and then she drives up to the sheriff. Él reescribió parte del final, por ejemplo, la parte en la que esconde el cerdo en la cabina para engañar a Caracuero y así poder huir. Y también la parte en la que está intentando al final arrancar el coche y pensamos que el sheriff se está acercando hacia ahí y realmente está escondida, está intentando arrancar el coche de policía y consigue huir. There's another scene that I added to the movie because there was endless talk about Erin talking to her boyfriend, Kemper, I'm going to have our child, you have to be responsible. It was like 5 pages. Y había muchas cosas también que cambiaron porque había como 5 páginas en las que estaba Erin hablando con Kemper diciéndole que tiene que ser responsable porque iban a ser padres y se hacía muy largo. But Michael Bay felt very strong about it because he felt it raises the stakes, makes it more suspenseful. Pero Michael Bay pues estaba empeñado que esto fuera así porque creía que esto pues hacía que la historia tuviera un mayor suspense, una mayor tensión. So, to talk him out of it, I came up with a scene where Kemper is being pulled upside down over the bathtub by Leatherface, and a little box falls out of his pocket, and Leatherface opens it, and there's a ring. And we realize what the intention is. Aaron will never know, but we know. Y para cambiar de idea, a Michael Bay se le ocurrió la idea en la que Caracuero tiene a Kemper colgado boca abajo y lo zarandea en la bañera y se cae una cajita y Caracuero la abre y dentro está el anillo. Erin nunca se va a enterar de ese anillo, pero nosotros los espectadores sí. Bay still wanted to keep the whole pregnancy talk into it. And I was like, how can I talk him out of it? And there was one of those producers who was this big guy, and he would always sit there and scratch his balls. I'm like, in case of a doubt, I go, is it scary? Is it good? He goes, in case of a doubt, cut back to the chick with the tank top. Y claro, no sabía de qué manera convencer a Michael Bay, pero había un productor que, bueno, siempre estaba escarranchado, rascándose los huevos y él dijo, bueno, en cualquier caso, ante cualquier problema, volvemos a la chica con la camiseta de tiras y ya está. And screening after screening, he listens now, this guy, to me pleading with Michael Bay to take out this endless long dialogue about the pregnancy. Y tras un visionado y otro, intentando convencer a Michael Bay de quitar ese diálogo sobre el embarazo. One day, that guy who looked like Shrek, by the way, one day Michael Bay is there, thank God, and he goes, and he says, the Shrek guy, he says, I don't get it. Who wants to fuck a pregnant chick? And Bay goes, take it out. He's right. Bueno, pues en ese proceso, este productor, que por cierto se parecía bastante a Shrek, llegó y dijo, pero es que no lo entiendo. ¿Quién va a querer follarse una tía embarazada?
Y entonces Michael veía y dijo, vale, quítala. That's the kind of company you're in when you make those movies. Ese es el tipo de compañía en la que estás cuando haces este tipo de películas. Okay. I think... Me gustaría preguntarle que cuando hizo la película, de qué se quiso alejar de la original y de qué se quiso acercar en todo lo tema visual y el montaje. Y luego si ha tenido alguna opinión de uno de los primeros guionistas, de King Helge. He would like to know which elements from the original films you want to keep a distance and which elements you want to keep close in your version. From the original? From the original, visually and in editing. And if you had any, if you know the reaction and impression from the Kim Hentel, one of the original screenwriters. There are millions of those decisions that figure in when you do a remake or an adaptation of anything. Hay muchas decisiones que se toman cuando estás haciendo un remake, una nueva versión de una película como esta. Once I read something, which is something I always lived by, and it was a newspaper article where they talked about what to look out for when you make an adaptation of a material. If that's a newspaper article, a 70s TV show, a movie, a book. Dice que una vez leyó un artículo en un periódico que hablaba de qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una adaptación, ya sea pues, una película de televisión, una película de un libro. You invite 10 people that treasure, that admire the material as much as you do. Invitas a 10 personas que adoren ese material de origen tanto como tú. You talk about it for 1 hour, and after that hour, there are going to be 10 hot points that will overlap. Hablas con ellos les hablas durante una hora y después de esa hora va a haber 10 elementos que va a generar se van a solapar. Those 10 elements got to be in the movie. Everything else got to be new. Esos 10 elementos que son los que coinciden todos son los que se tienen que mantener en la película y el resto se tiene que ir. Son dos preguntas en una. En relación un poco con lo que le estaba diciendo. Cortita que vamos sí, apurando. En relación con lo que le estaba diciendo, quería saber si cuando se entró en el proyecto decidió ver la versión original de nuevo o mejor apartarla de nuevo para no contaminarse y hacer su propia versión, que es cojonuda. Y luego rápidamente decirle que yo creo que el señor Nispel es un tipo al que le va la marcha, porque después del riesgo de hacer un remake como La Matanza de Texas, de nuevo decide hacer luego Viernes 13, cuya versión también me parece cojonuda. He would like to know if you saw the original film just before making your new version, or you prefer not to see it not to get influenced by the original one. And he says that he thinks that you like rock and roll because after Texas Chainsaw Massacre, you did the remake of Friday the 13th. In all honesty, and that's going to shock a lot of the fans, I didn't really watch it till I was up for the movie. And again, the only excuse I have for it is that in Germany it was verboten. You could not watch it. So it was a dark spot on my otherwise cinematic, well-versed memory banks. La verdad es que, siendo honesto, realmente pues no la había visto la original hasta que fui a hacer la película, porque en Alemania, la excusa que tengo es que en Alemania estaba prohibida y claro, uno de los elementos, digamos, uno de los agujeros negros que tenía en mi cultura cinematográfica. But being exposed to it through Toby's movie or my movie so late in the game deprives us of another important aspect, which is what was it like when the original movie for the first time was shown? There were Rock Hudson and Doris Day comedies on the screen next to it. Pero
una de las cosas que pues, quiso tener en cuenta, digamos, con su versión y la original, era saber pues, cómo había sido el impacto del estreno de la original y qué películas había en ese momento, que en el cine de al lado había películas de Rock Hudson y Doris Day. That audience got hit by like a freight train. Ese público de películas de Rock Hudson y Doris Day pues fue arrasado como si fuera un tren por la película original. That's something you can never recreate. Eso es algo que nunca vas a poder recrear. There's something else I felt like I'd tell you because you're a critic and a fan of those movies. We had a different ending. In fact, we had bookends. The idea originally was that Erin is almost 65 years old. She's in an insane asylum, and somebody's interviewing her, and nobody believes her story. Había otros finales alternativos que tenían, y en una, Erin ya tiene 60 y pico años y está en un centro psiquiátrico y alguien la está entrevistando y nadie se cree su historia. Obviously, finding the footage of the film brings the case up again, and suddenly, for the first time, there's some credibility, so she's being interviewed. Pero claro, al encontrarse el material perdido que se había robado de los crímenes, pues de repente eso vuelve a tener notoriedad y su versión pues empieza a tener otra vez importancia. At the end of the movie, she gets wheeled out of the room. Al final de la película, pues ella está en una silla de ruedas y se la llevan fuera de la habitación. So it was probably wise not to use it. It's what we call in Hollywood a downer ending. Y por supuesto, pues bueno, fue inteligente no usarlo porque es lo que en Hollywood llaman un final deprimente. I'm German, I can't help it. Soy alemán, no puedo evitarlo. A friend of mine, he's an editor, and he said, and we both, him and me, started out editing trailers, marketing for movies. Un amigo mío que es editor y juntos empezamos haciendo pues trailers para el marketing de películas. And he says, did I ever tell you about the time that I worked with Stanley Kubrick? Y me dijo, te he contado la vez que trabajé con Stanley Kubrick. I said, you're kidding me, you never told me that. He says, yeah, I did one cut for him. Y me dijo, no, nunca me has contado eso. Y dice, sí, una vez hice un montaje para él. Because The Shining had the same bookends like you have. Shelley Duvall was in an insane asylum, got asked by a journalist, and at the end, she gets wheeled out of the room. They cut that out, and it was for the better. Porque dice que el montaje que hizo fue que en El Resplandor al final había una escena en la que Shelley Duvall estaba en una institución mental y pasaba lo mismo que en el final que ellos tenían, que alguien le hacía una entrevista y después se la llevaban y al final ese final lo quitaron y fue para mejor. My first question is, what was the hardest thing when remaking such an old movie? And my second question is, si me la dice en español se la traduzco. no. And my second question is, why exactly was the movie forbidden in Germany? I want to know if that's a common thing in there or what. Why it was forbidden in Germany? Yes. Beats me. I mean, they thought it was depraved. They thought it looked like snuff, right? You know, it's a funny thing. A lot of people said about the original Texas Chainsaw Massacre that it is so bloody, it shouldn't be allowed. It is just so bloody, so unbearably bloody. And if you watch it, there's hardly any blood in it. And then critics said about my movie, yeah, well, the first one, there was hardly any blood in it, but his movie was so bloody, it was so awfully bloody. My movie doesn't have much blood in it either. Very little, not more than Toby used in his movie. I made that a point. And your other question was the first one? Let me translate the first Oh, answer. sorry. Bueno, con respecto a por qué estaba prohibida la película, bueno, la pregunta era si por qué estaba prohibida La Matanza de Texas en Alemania, y dice, no tengo ni idea. Yo creo que porque resultaba muy depravada, parecía una película
snuff. Sin embargo, claro, mucha gente que está con esa imagen de cómo lo tremendamente truculenta que es la Matanza de Texas y realmente no tiene demasiada sangre. Y cuando yo hice mi versión, todo el mundo decía, pero es que en la película de Tobe Hooper apenas había sangre y en la tuya hay mucha. O sea, la mía tampoco hay tanta sangre, no hay mucha más sangre de la que sale en la película de Tobe Hooper. ¿Puedes repetir la primera pregunta? What the hardest thing was about doing it? Honestly, it was when I realized how dear the fans hold these movies, and also the critics, people that grew up with it. You have to bear in mind, not only the cultural landscape when the first movie came out, it came out around the same time Easy Rider came out, and a lot of blaxploitation movies came through the pipes. Those three movies single-handedly started independent cinema. It changed the world from the studio system to a system where people like Quentin Tarantino could thrive. Bueno, dice que una de las cosas más difíciles era un poco enfrentarse a los fans, incluso a los críticos, porque son críticos que habían crecido y fans que habían crecido con esa película, una película que se había estrenado en un momento que había supuesto un cambio en el cine, un momento que se estrenó poco después de Easy Rider, en un momento en el que estaba también la blaxploitation. Son películas que abrieron una vía hacia un cine independiente estadounidense y que después sería un cine muy importante que inspiraría a cineastas como Quentin Tarantino. If you would blindfold me and I would ask you guys or anybody, what are your 3, 4, 5 favorite horror movies? Based on your answer, I will be able to tell you how old you are. Si me tapan los ojos y empiezo a preguntarles a cada uno de ustedes 3, 4, 5, cuáles son sus 3, 4, 5 películas favoritas de terror, sin verles, conociendo la respuesta a esa pregunta, puedo decir aproximadamente qué edad tenéis. So the first 5, they scar you, they take your horror virginity. Las primeras 4 o 5 películas de terror que ve y que te quitan la virginidad del terror. After that, you know all the tricks. Una vez las has visto, ya te sabes todos los trucos. They just come in different disguises. Simplemente viene en diferentes disfraces. So it's very hard to impress those that saw the Tobe Hooper Texas Chainsaw Massacre, no doubt. Así que es muy difícil impresionar a aquellos que ya habían visto la película de Tobe Hooper. And facing them was daunting. That was scary. Y enfrentarse a ellos, eso sí era aterrador. But now it's 20 years later, and now the critics and the bloggers are much younger. They were young when they watched my movie, and all of a sudden, the feedback changed dramatically. People that saw that for the first time when they were young, that's who it's for. And they hold it very dear. I'm very happy about that. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora los críticos y la gente que escribe en blogs son gente muy joven que creció con mi versión y ahora ellos son los que tienen esta conexión emocional con mi película, lo que a mí me hace bastante feliz. I met a blogger actually who gave me the greatest compliment. He said he went to see my version of the Texas Chainsaw Massacre with his younger sister, and after watching it, she felt so sick she had to take a shower, and then she puked all over herself in the shower. So, who told you? Sorry, a blogger told me that. Okay. Un bloguero le dijo que fue a ver su película con su hermana y que después de verla su hermana tuvo que darse una ducha y vomitó, y eso pues a él le pone muy contento. Considera que ahí pues, ha tenido un gran éxito. Me están dando señales que tenemos que dejarlo aquí. Siento mucho que no podamos seguir. La parte positiva es que ahora vamos a ver La Matanza de Texas de 1974, así que les pido un fuerte aplauso para Marcus.